8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3 minutos, estamos de vuelta, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora a Carlos Pontón, él es abogado, especialista en temas tributarios que nos acompaña para seguir revisando este proyecto de creación de oportunidades que finalmente ha sido negada su calificación en el Consejo Administrativo de la Legislatura y en las próximas horas, como lo dijo la legisladora de la Izquierda Democrática que nos estaba acompañando hace unos instantes, será devuelto al Ejecutivo. ¿Cómo está, doctor Pontón? Buenas tardes, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo toma usted esta decisión del CAL de devolver el proyecto por inconstitucional, de acuerdo a varios de los legisladores que habían ya alertado de esta inconstitucionalidad? Finalmente la Unidad Técnica Legislativa también coincidió con ese criterio y el CAL pues decidió devolver este proyecto. ¿Cómo toma usted esta decisión? Buenos días, bienvenido. Está silenciado. Por favor, Sí, para que perdón, active su micrófono. disculpas. Ahí estamos, ahí le escuchamos. Y muy buenos días. Bueno, Alexis, Licenia, pues un gusto estar aquí. Sí, efectivamente, en la noche de ayer, pues el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, rechazó, no calificó, digamos, ¿no?, la admisión del proyecto, justamente para que se entre a debatir el fondo del asunto, el fondo del proyecto de ley o de las materias que estaban ahí. Yo creo que era pues, lo jurídicamente aplicable, más allá de los temas de fondo, ciertas polémicas que pueden existir en relación al tema tributario, el tema de los impuestos, al tema de las reformas del Código Tributario, también en el tema laboral, en el asunto pues de la regresión de algunos derechos, de algunos contratos especiales que son, de acuerdo al gobierno, pues indispensables para la generación de empleo en el país. Estos temas todavía no se los ha debatido y ahí creo que la opinión pública ha confundido el asunto. Lo que hizo el CAL, obviamente bajo un informe técnico que hubo el día martes, pues el proyecto de ley no cumple con lo que establece el artículo 136 de la Constitución, en cuanto pues no se está regulando una materia unidad, es decir, unidad de materia, un único tema, en única área, sino que hay varios puntos, varios asuntos, ¿no? El tema fiscal, el tema impositivo, tributario, el tema laboral, el tema de inversiones, ya no aplican unidad de área. Entonces yo creo que el presidente de la República y el gobierno nacional en general, ahorita que reciba nuevamente el proyecto, hay que enmendarlo. No es un asunto político, no es un asunto de quién es más fuerte, de quién tiene más votos, sino es un tema técnica legislativa. En eso, pues, el Departamento Jurídico o la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República tiene la responsabilidad pública de corregir ese tema y ver qué se hace, ¿no? Ahora, el asunto es cómo van a segmentarlo, porque tampoco pueden mandar 2 o 3 proyectos separados, por justamente la justificación de urgencia económica, no que lo tienen que hacer uno por uno. Van a mandar primero el tributario, van a mandar primero el laboral, van a mandar primero el de inversiones. Bueno, eso ya dependerá pues un poco de las necesidades urgentes que pueda tener el gobierno. ¿Cómo está, Carlos? Un gusto saludarle, buenos días. A ver, pero creo que hay una falta de comprensión por parte del Ejecutivo cuando ayer la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa, decide devolver el texto, porque incluso en los términos que se utilizan, ¿no? Se habla de rechazo, se habla de que han negado la ley y que esto imposibilita la creación de oportunidades para millones de ecuatorianos. O sea, el gobierno en este comunicado, que hace un momento lo comentábamos con la legisladora Moreira, digamos, le está diciendo a la gente: la Asamblea no quiere generar empleo, la Asamblea no quiere generar mejores condiciones productivas para la reactivación y demás. Entonces ya empieza a construir un encuadre, ¿no? Que además le sirve bastante bien para venderlo en los medios. Ya vemos cómo se pasean además los famosos abogados constitucionalistas, los mismos de siempre, por todos los medios de comunicación, diciendo que ahora lo más adecuado, una vez que la Asamblea ha decidido devolverle el texto al Ejecutivo, es ir a la consulta popular, etcétera, etcétera. Un tema tan amplio, Carlos, un tema que, como usted bien decía, aborda lo laboral, lo tributario,
banca, agricultura, una infinidad de temas. ¿Puede ser consultado al pueblo ecuatoriano en una papeleta? O sea, un tema tan amplio, tan grande, una ley que contiene 341 artículos que hablan de todo. ¿Puede ser consultado como que si se fuera a aprobar una constitución? Mire, realmente la democracia plebiscitaria ha permitido que se pueda consultar al pueblo varios asuntos. Acuérdese, Alexis, de la consulta popular del año 2018 que se preguntó sobre la validez o pertinencia del impuesto a la especulación de suelo, ¿no? El nuevo impuesto a la plusvalía que tuvo vigencia exactamente 1 año y 3 meses. Entró en vigencia el 1 de enero del 2017 y lo derogaron con la consulta popular de marzo del 2018. Y consultaron al pueblo del tema de temas de impuestos. Ya con este antecedente se va generando, a mí, prudencia. Yo creo que el tema de impuestos es exclusivo del gobierno nacional, porque el presidente de la República tiene la competencia única y exclusiva para presentar proyectos de ley en materia de impuestos, porque obviamente el presidente es el que maneja el asunto financiero, el presidente es el que maneja la parte fiscal. Pero bueno, podría ser, pero yo no creo que en este momento la Asamblea haya negado el proyecto de ley. Primero, no se ha pronunciado del Pleno. Es una calificación formal, una calificación de procedimiento. Esto es más o menos como que fuera un procedimiento judicial, pues, ¿no? Si yo no cumplo los requisitos de presentar la demanda, tengo que, pues, cumplir aclarándola o completándola en el término de 5 días, como dice el Código Orgánico General de Procesos. No es porque el juez me ha rechazado, el juez está a favor de la injusticia, el juez le da la razón al demandado, no. El juez simplemente dice, oiga señor, si usted quiere su pretensión prospere, presente pues las correcciones pertinentes a que el trámite sea, porque esto es un trámite jurídico, este es un trámite jurídico legislativo. Para eso tenemos las normas. Pero también político, por eso yo ayer, cuando comentaba con Licenia, le decía, a ver, una vez que ya está el informe técnico jurídico de la UTL, ahora queda en manos de los políticos. Y si ayer había la voluntad, porque todo pasa en la Asamblea todo pasa por los votos, eso es así de sencillo. Si había la voluntad política y si había, digamos, el ánimo de 4 de 7 o de 5 de 7 de apoyar este proyecto de ley del gobierno, lo hacían, pero fíjese que a nosotros sí nos ha llamado y mucho la atención la postura, por ejemplo, de la izquierda democrática, después de haberle escuchado, por ejemplo, a Javier Hervas decir que sí, que hay que debatir, que esto está bien, que por aquí, que por allá, que puede ser perfectible y demás, pero sí nos ha sorprendido, por ejemplo, la votación de la señora Joana Moreira el día de ayer. Ha explicado ella, ha dicho, yo no voy a estar de espaldas a la gente y de rodillas frente al gobierno. O sea, digamos, tiene su respuesta, una respuesta que también es política, que se sintoniza con, me imagino yo, con lo que ella cree que sienten sus electores. Entonces, también pasa por un tema de voluntad política, ¿no? En ese espacio específico. Sí, correcto. Yo le decía ayer justamente a un colega, ¿no? A pesar del informe de la Unidad Técnica Legislativa, el CAL podía, por votos, no era vinculante tampoco, ¿no? Podía dar trámite y aprobar, se conozca el proyecto de ley. Ventajosamente, pues, el CAL fue consecuente con el informe técnico. Ahí, claro, es un asunto político, pero también es un asunto jurídico. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes y muchos de los oyentes va a darse cuenta que es un proyecto que tiene múltiples materias. Entonces, ¿cómo vamos a presentar un proyecto con asuntos tan delicados, que es el asunto laboral, el asunto tributario, el asunto de inversiones, el asunto de bancas, el tema de agricultura, probarlo en 30 días bajo la calificación de proyecto económico urgente? Es un contraproducente hacerlo de esa manera. Parece que es una irresponsabilidad. En 30 días se le dé esa atribución a la Asamblea para que lo apruebe de una manera tan rápida, un contexto complicado. Y ahora, ¿cuál es la justificación para hacerlo? No se sabe. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Conversamos con el abogado Carlos Pontón, especialista en temas tributarios. Abogado Pontón, muchos analistas aseguraban antes de este desenlace en el Consejo Administrativo de la Legislatura que este proyecto de creación de oportunidades al abarcar varias materias, además de inconstitucional, era regresivo
sobre todo en materia laboral y en materia tributaria. Usted es experto en materia tributaria. ¿Es así? ¿Este proyecto era regresivo también en materia tributaria? ¿El pago del impuesto a la renta actual va a ser mayor en caso de que este proyecto hubiese sido aprobado o de que lo presente por separado en la parte de la reforma tributaria tal como está? ¿Va a ser más perjudicial para el sector de la clase media, de la media alta o para el sector más pudiente de la sociedad? ¿Es regresivo? ¿Vamos a pagar más tomando en cuenta que se eliminan una serie de exenciones? Quienes pagamos impuesto a la renta ahora vamos a pagar más después si se aprueba este proyecto en lo que tiene que ver con la materia tributaria. Sí, efectivamente. Estamos, bueno, de los múltiples temas que son la reforma de los impuestos en el impuesto a la renta. El impuesto a la renta de personas naturales que pagamos, pues, usted, Alexis, y pago yo. Si usted analiza, pero sería mucho más fácil mostrarlo gráficamente, pero si usted analiza la tabla actual, se ha ido, pues, cada año, de acuerdo a lo que dispone la ley, se va actualizando en función a la inflación, al índice de precios del consumidor urbano, va subiendo va subiendo la base imponible, ¿no? Y va subiendo la fracción básica desgravada, que es $11,200, ¿no? Para ponerle números redondos. El asunto es que a mí hay una regresividad, y eso para mí lo vuelve inconstitucional. ¿Por qué? Porque a partir de las fracciones básicas desgravadas, aproximadamente $25,000, desde ahí, ¿no? Serían los $2,000 mensuales. Multiplicamos $2,000 mensuales por 12 meses, tenemos casi $25,000. A partir de ahí, el incremento de impuesto a la renta es sumamente alto. Prácticamente una persona, un poco manejado por los gastos personales, que ahora se lo va a utilizar como crédito tributario, ya no como gasto deducible, prácticamente va a pagar 2.5 o 3 veces más de lo que pagó en el 2020 y años anteriores. Y para ese sector que gana entre $25,000 anuales a $60,000 anuales, que claro, una persona que gana $50,000, $60,000 anuales, independientemente si tiene familia y todo eso, pues yo creo que puede vivir bien. Una persona que puede, pues, financiarse todas sus necesidades de consumo, endeudarse para adquirir un carro, una casa. Bueno, esas personas tampoco son millonarias. Millonarios ya es otra cosa, ¿no? Quienes prácticamente tienen la renta superiores, pues ya a los 500,000 o 1,000,000 o 2,000,000 anuales, que hay gente que sí gana eso, que es mínimo, pero gana eso. Entonces, ese rango de personas entre $25,000 a $60,000, su incremento de impuesto a la renta es mucho más alto de lo que se le incrementaría la renta a personas que ganan de $80,000, $100,000, $200,000, $300,000 anuales en adelante. O sea, no es cierto que esto, mi querido abogado, le vamos a hacer una llamada telefónica porque está su señal de audio un poco defectuosa, entonces no le podemos escuchar perfectamente. Quisiéramos hacerle una llamada para continuar con la entrevista, pero yo sí le quisiera decir mientras le llamamos que no es verdad entonces que quienes que quienes tienen más con esta reforma tributaria van a ser los que más aporten, que es la forma como el gobierno ha justificado este proyecto de reforma tributaria, también incluido en la ley de creación de oportunidades. El gobierno, a través de sus diferentes voceros, comenzando por el presidente de la República, ha dicho que quienes más tienen es momento de que apoyen para sacar adelante el país, pero eso se puede verificar en la práctica con la aplicación de esta reforma tributaria en caso de que llegue a ser aprobada por la Asamblea Nacional. Hay muchos expertos que dicen que no es así, usted mismo lo está acabando de explicar, diciendo que las personas que ganan más van a pagar menos impuesto a la renta. Vamos a tratar entonces de conectar con el abogado Carlos Pontón, experto en materia tributaria, que está con nosotros en esta entrevista. Vamos a mejorar su señal para que ustedes puedan escucharlo en plenitud, las explicaciones que nos está dando al respecto. Ahí lo tenemos, doctor, le escuchamos, adelante. Ya, sí, mil disculpas por el tema del audio. Sí, efectivamente, el asunto no es medirlo pues al que más tiene más paga. Evidentemente que la tabla va a generar incremento en todos los rubros, en todas las líneas de la tabla progresiva. El tema es que lo van a achicar para los sectores más amplios, o sea, los que tienen mayor capacidad contributiva. ¿Ya? En cambio, para el sector entre $20,000 a $60,000 el incremento es más alto. Por ejemplo, una persona que gana $30,000 al año, su incremento será del 100% de impuesto a la renta.
mientras que las personas que ganan 80,000, su incremento será únicamente 75, 60 o 50%. Una persona que llegase a ganar 1,000,000, el incremento no es más el 5%. Entonces, en ese incremento no hay progresividad. En ese incremento lo que existe es una regresividad en las personas que tienen menos ingresos a nivel anual. Entonces, por eso lo vuelve progresivo. Entonces, sí afecta a la clase media, porque quienes están en esa tabla básicamente son los de la clase media. Los que ganan menos de 20,000, los que ganan menos de 10,000, bueno, ellos no van a tener mayor afectación. Pero sí, los que ganan de 25,000 hasta 60,000, ese es el rango en donde se le va a cargar el peso tributario, el peso de la recaudación, y no los que ganan más de 100,000 o los que ganan más de 200,000. Ese es lo que yo quería dejar claro y por sentado. Alexis. Doctor, había una discusión con respecto de la recaudación que se podía obtener con la aplicación de esta ley. Se hablaba de más o menos 700 millones de dólares, algo parecido a lo que el Fondo Monetario Internacional ha entregado en los últimos meses o días al país. Tomando en cuenta que hay un déficit de más de 7,000 millones de dólares, ¿cuáles deberían ser las opciones que el gobierno podría manejar o analizar para poder recaudar algo más de esos 700 millones de dólares que, insisto, no serían de gran ayuda si es apenas el 10% de lo que corresponde al déficit que tiene actualmente el Ecuador? En el proyecto de ley creo que hay algo interesante, que es el tema de la repatriación de capitales, ¿no? A través de un impuesto a los activos en el exterior, de personas que por algún motivo tienen los activos en el exterior de manera justificada o injustificada. Hay gente que tiene escondida los activos en el exterior, hay gente que tiene cuentas a nombre de testaferros, a nombre de sociedades fantasmas, y que no la declaran aquí, no han presentado declaración patrimonial y tampoco han pagado impuestos. Entonces, hay como, sí, un incentivo, un beneficio en que dice, mira, tráeme el dinero, te exculpamos de toda posibilidad de defraudación tributaria, de incremento privado no justificado, no así pues por los delitos de enriquecimiento ilícito, de cohecho, de peculado, de corrupción, de lavado de activos, eso no te vamos a exculpar. Y además te vamos a perdonar, digamos, que cuando no pagaste impuesto a la renta, en el momento que salieron esas divisas o en el momento que no reportaste esas divisas, no te vamos a determinar impuestos y no te vamos a cobrar el impuesto a la renta de años anteriores. Metes el dinero y, digamos, entran los dólares al país, reactivas la economía, reactivas el sistema financiero. Ahí se puede recaudar un importante monto. Ahora, no se sabe cuántas personas van a hacer eso. Se dice que afuera hay más de 30,000 millones de dólares en cuentas internacionales, ocultos o en paraísos fiscales, pero eso para mí es una quimera. ¿Dónde más se puede hacer? Bueno, tenemos que comenzar a darle más progresividad al sistema tributario. No creo que la clase media, la clase trabajadora, ¿no?, vaya a aguantar más impuestos. Tampoco las empresas, sobre todo las medianas, las pequeñas, las microempresas, peor aún, van a aguantar esta situación. ¿En dónde se tiene que cobrar impuestos? Pues en realidad es en las personas que están haciendo dinero de verdad. Hay gente que genera ingresos millonarios y no por actividades económicas. Hay gente que genera ingresos millonarios por actividades rentistas, por actividades especulativas. La misma banca, ¿no?, podría pagar más impuestos. De ahí de donde más obtenga ingresos, pues necesitamos un poco formalizar nuestra economía en el sentido de tapar huecos y mostrar otros. O sea, es lo que yo considero. Porque los estados básicamente se financian con los impuestos. Más allá de nuestra situación coyuntural como Ecuador, de tener ingresos petroleros, pero esos ingresos ya no van a dar más. Ahora también se habla del tema de la minería, ¿no?, con todo el problema ecológico, con todo el tema político también que está atrás de ello, que podría generar ingresos. Pero más allá de esos rubros no tenemos posibilidad alguna de tener más. Entonces, si queremos aumentar impuestos, aumentemos los impuestos en donde se debe aumentar, no cargándole otra vez a la clase trabajadora, a las rentas de trabajo, y comencemos a gravar a las rentas de capital.
Esa sería la salida, pues, a este déficit que se tiene en este momento. ¿Qué pasa, abogado Pontón, con el tema de los grandes grupos económicos y elevación tributaria? Por ejemplo, usted dice que hay que grabar, ¿a dónde se debe grabar? Y entonces, ¿a qué sectores debería grabarse para que sea esta una reforma tributaria justa? Se debe grabar, evidentemente, a los dueños del capital, a quien tiene a los millonarios. Yo siempre suelo decir, ¿no? Las personas jurídicas, las empresas, no son los que disfrutan la plata. Los que disfrutan la plata, los que disfrutan el ingreso, pues son los que se llevan la riqueza, el que se compra casa, el que se compra yates. El tema es que no tenemos un censo, no tenemos identificados quiénes son esas personas. Pero hay algunos estudios, doctor Pontón, me pasan un dato que está en las cuentas de la Unidad de Análisis de Coyuntura, de que los denominados mega ricos en Ecuador ganan más de $414,000 al mes, y que lo adecuado debería ser, digamos, imponer un tributo a los más altos ingresos, considerando que los mega ricos tienen ingresos por $414,000 mensuales. Ahí es donde se debe apuntar. Puede ser que ese grupo, no sé de cuántos sean, no sé si el dato supere por lo menos unos 2 o 3 docenas de ultra mega ricos, ¿no? De 414,000 me dijo mensuales, estamos hablando pues de casi $5 millones al año. Ahí el impuesto prácticamente es el 35%. Ahí se puede recaudar. E identificar, pues, las rentas ocultas. Lo que pasa es que hay personas que no reportan rentas en el país. Tienen ocultas, los tienen en jurisdicciones opacas, ¿no? Las llamadas paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición, regímenes preferentes, gente que tiene su fortuna en testaferros. El proyecto sí toca un punto desde ese punto de vista. Ahora lo que se está haciendo también, por ejemplo, es grabando con una contribución única y temporal. Ha cogido un poco de moda en función de lo que pasó en el 2016 con las contribuciones solidarias, de grabar por 2 años consecutivos a las personas naturales que tengan más de $500,000 de patrimonio, una contribución, es decir, un impuesto extraordinario y temporal sobre el patrimonio general. No creo que le vaya a dar mayor cosa en recaudación. Se pone una tabla progresiva, lo cual es pertinente. Yo soy de la idea que sí debe haber un impuesto general al patrimonio que sirva primero de información para el impuesto a la renta. Y de esa manera, pues, incentivar que la gente declare ingresos para que el impuesto al patrimonio le sirva, pues, como un crédito tributario o como un gasto deducible. Es decir, que tenga un cruce con el impuesto a la renta. Pero se lo está poniendo con una manera totalmente desincentivante, que es decir que el impuesto pagado al patrimonio, o esta contribución al patrimonio, no es ni gasto ni crédito tributario para el impuesto a la renta. Entonces las empresas van a sentir un poco el peso. Aparte que también se mezcla con activos productivos que sí pagan patente y 1.5 por mil a los municipios. Entonces hay empresas o sectores económicos como en la agricultura, donde el mayor activo es el predio, que se encuentran en una crisis que no están dispuestos a volver a pagar. Entonces está mal enfocado ese asunto. El problema es que no sabemos, no identificamos aquí en el país quién tiene la riqueza, y ese es un tema de sinceramiento. Ese es un tema de, pongámonos todos sinceros y ver dónde está el dinero. Los estudios económicos, la UAFE mismo, el Servicio de Rentas Internas, son entidades que saben normalmente en dónde está el capital que debía estar aquí en el país, y es el que debería tributar. Pero si seguimos con estos de que todo el mundo debe tributar, que hay que poner hay que poner el hombro, hay que darle la mano al país, pero solamente son las mismas personas, los mismos trabajadores, los mismos profesionales, que son los que soportan el peso de la tributación, ¿no? Y también incluirlos, pues, a las pymes, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas, que son los que soportan la carga tributaria. Doctor Pontón, el gobierno debería entonces enviar nuevamente a la Asamblea Nacional un solo proyecto de reforma tributaria. ¿Usted cree que este proyecto debe ser modificado respecto al que está incluido en la ley de creación de oportunidades, acogiendo todos estos criterios de diferentes sectores que han rechazado el mismo por considerarlo regresivo, como usted mismo lo acaba de mencionar? ¿Cree que debe ser modificado? Debería ser modificado
en la parte principalmente de la tabla de impuesto a la renta de personas naturales. Aparte hay unas contradicciones tremendas, ¿no? Se elimina prácticamente el impuesto a la herencia, diciendo que se exoneran pues a las herencias entre hijos y padres, que es casi la totalidad de herencias, pero se cobra una contribución única al patrimonio. Entonces, no tiene mucho sentido eliminar el impuesto a la herencia y crear una contribución a todas las personas que tienen más de $500,000 de patrimonio. Yo modificaría la tabla, cargaría más el peso en los últimos rubros y no en los rubros intermedios, porque eso lo vuelve regresivo. Y trabajar sobre la misma base. También hay unas reformas interesantes en el Código Tributario, no solamente en los impuestos. Por ejemplo, se le quita mucho poder discrecional al Servicio de Rentas Internas, que el Servicio de Rentas Internas tenga criterios más objetivos, más reglados para calificar la determinación de los impuestos cuando se controla. Se le quita poder, se crea la mediación tributaria también, ¿no? Eso es interesante, más allá si podemos o no estar de acuerdo, se vuelve al debate. Hay un cambio paradigmático en el asunto de que la deuda tributaria puede transarse, puede conciliarse antes del juicio o durante el juicio. Ahora, ¿qué poder van a tener los representantes del Servicio de Rentas Internas o de las administraciones tributarias para negociar una deuda que le pertenece al Estado, ¿no? A un crédito tributario que le pertenece al Estado? ¿Qué capacidad tiene un procurador del SRI para decir, ok, negociemos los intereses, bajemos la deuda, suprimamos las medidas cautelares en una deuda firme, cuando la deuda, pues, o el derecho de cobrar el impuesto le pertenece al fisco, que es el Ministerio de Finanzas y el Estado en general? Entonces son asuntos que lo vuelve interesante. Incluso en el anteproyecto, pero en el proyecto definitivo lo quitaron, había el arbitraje tributario. Era una figura en donde el contribuyente, si quería demandar a la administración tributaria por estar inconforme con una determinación de impuestos o con un cobro de impuestos, podía elegir alternativamente irse a un arbitraje en vez de irse al tribunal ante los jueces, no al Tribunal Contencioso Tributario. Son asuntos que yo creo que la materia tributaria debe ser única y debería primero presentarse eso por la urgencia económica, porque aparte, como se regula impuestos de determinación anual, entrarían en vigencias del 1 de enero. Entonces es lo más urgente, porque si se pasa de enero, tendrían que esperarse hasta el 2023 para tener las reformas tributarias deseadas por parte del gobierno. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muchísimas gracias al doctor Carlos Pontón, que ha estado con nosotros explicándonos el tema de la reforma tributaria planteada en el proyecto de ley de creación de oportunidades, que ha sido finalmente no calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura en la Asamblea Nacional. Gracias al doctor Carlos Pontón, abogado y especialista en temas tributarios. Él asegura que debe enviarse una reforma tributaria por separado, corrigiendo los errores de regresividad que presenta el actual instrumento, para que vuelva a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, doctor Pontón. Muy amable. Encantado. Igualmente, un buen día para todos.